¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos en una clase más para el grado de segundo de secundaria. Eh, Como siempre, es un gusto poder nuevamente estar en contacto con ustedes, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una clase también de razonamiento, podemos decirlo así, en el que vamos a tratar de un tema más que ya lo hemos puesto dentro de nuestra unidad. El día de ayer hablamos acerca de la comprensión de textos. Hoy vamos a hablar de la inferencia, como se les dijo. ¿Ya? Entonces esta es nuestra estructura. Ya sabes que cada día vas a poner en tu cuaderno el número de sesión, la fecha encima y el título de la clase que se da cada vez que nos toca. ¿Ya? Como tú puedes ver, yo he resaltado en dónde estamos ahora. Y si puedes, de repente todavía no lo has hecho, poder aquí ver qué sesiones ya hemos desarrollado y qué sesiones vendrán más adelante. También recordarles lo del proyecto, que vamos a hacer el avance el 20 de abril. No se olviden el que ustedes estén buscando estos temas a desarrollar. ¿Ya? Recién cuando lo vamos a trabajar estos temas es en la clase que tenemos del 20, el próximo lunes. Ahí vamos a desarrollar todo lo que tú vas a investigar aquí. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Ya? Entonces te empapas de estos temas: síntomas, prevención, tratamiento, estadística. Teniendo esto ya como referencia, entonces recién vamos a avanzar, vamos a hacer un avance el 20 de abril. Y ya posteriormente vamos a estar viendo cómo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Lo vamos a ver mucho más adelante, no te preocupes, lo único que tú tienes que hacer es ir buscando estos temas, empaparte del tema, buscar, investigar cuáles son los síntomas, la prevención, el tratamiento, y el 20 de abril vamos a comenzar con este proyecto, que es una nota más, es una nota importante para el primer bimestre. Muy bien, entonces pones en tu cuaderno sesión 5, fecha 1404, la inferencia. Hoy día vamos a tratar de este tema llamado la inferencia. Bien, entonces, con tu cuaderno en mano, ya sabes que también estas diapositivas se suben a Cubicol, y también nuestro libro de actividades también se sube a Cubicol. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy como un aprendizaje esperado? Que ustedes puedan inferir la información, es decir, que el alumno infiere información deduciendo diversas relaciones lógicas y jerárquicas a partir de una información planteada en el texto. Lo que queremos, parafraseando para que ustedes entiendan, es que ustedes puedan leer un texto y deducir las relaciones lógicas y jerárquicas, infiriendo qué quiere decir esta palabra. Vamos a verlo más adelante. Toda la información que se presenta el día de hoy. Ese es el aprendizaje esperado que tenemos para el día de hoy. Esto no se copia, ¿ya? El aprendizaje esperado no se copia. Lo que tú tienes que copiar es esto. En tu cuaderno, sesión 5, fecha 1404, la inferencia. ¿Dónde nos hemos situado? Estamos aquí, sesión 5. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver qué es la inferencia. ¿Ya? Vamos a ver qué es inferir, de qué trata esta palabra. Vamos a estar atentos a lo que nos dice este pequeño video. En términos generales se dirá que la inferencia es la deducción de una cosa a partir de otra.
La inferencia es pura y exclusivamente un producto de nuestra mente, porque es una evaluación que realiza esta entre aquellas expresiones de un lenguaje determinado, las cuales una vez interrelacionadas de modo intelectual permitirán llegar a una idea lógica. Inferencia, palabra de origen latín desglosada de la siguiente manera: prefijo in, hacía, verbo ferre, llevar, y la terminación ia que denota una acción o cualidad. Esto quiere decir que la inferencia es la deducción de una cosa a partir de otra, es el acto o proceso. Entonces, la inferencia es la deducción de una cosa a partir de otra. Es como la conclusión de algo que de repente no está presente en nuestro texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es inferir? Inferir el significado de palabras desconocidas constituye una de las variables que más influye en la comprensión de lectura. El día de ayer hicimos comprensión de textos y vimos que para poder comprender un texto uno tiene que leer, uno tiene que muchas veces sacar características de cada párrafo, tiene que hacer un resumen, ¿ya? Entonces, el inferir también nos va a ayudar a la comprensión de un texto. Para lograrlo, es muy importante el papel del contexto verbal, en el que se utiliza una palabra. ¿Qué sería en un concepto la palabra inferir? Inferir es llegar a una conclusión después de analizar un texto, una imagen o alguna situación comunicativa. Si yo tengo un texto, entonces, si yo llego a una conclusión después de haber leído este texto, estoy infiriendo. Ahora, hay algunos indicadores que me permiten saber el significado de un término. Estos indicadores los vamos a ver el día de hoy. Tenemos 4. La primera son las aposiciones, la segunda, las expresiones de equivalencia, la tercera, los indicios de pertenencia y la cuarta, las descripciones funcionales. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Las aposiciones. ¿Qué es? Las aposiciones explican o especifican el significado de la palabra desconocida a través de expresiones entre comas. Si nosotros hacemos un recuerdo de lo que es la aposición en la oración, podemos decir que hay una explicación o especificación de algo y eso nos va a poder inferir el significado de un término. Por ejemplo, el timbal, instrumento musical de percusión, está formado principalmente por un caldero de cobre, cubierto por una membrana que es golpeada por un palillo o baqueta. Si yo no sé lo que es un timbal, gracias a las aposiciones podemos ver que es un instrumento musical de percusión. Esto nos da a entender, primero, que es un instrumento musical y segundo, que es de percusión, es decir, que se toca. ¿Sí? Se utiliza las manos para poder utilizar el timbal. ¿Ya? Entonces, si yo no sé el significado de un término, las aposiciones me van a ayudar a que yo sepa el significado de algo. ¿Ya? Acá se puede inferir que el significado del vocablo timbal, se puede inferir el significado del vocablo timbal gracias a la presencia de la aposición, que vendría a ser un instrumento de percusión. Entonces, cuando tú veas en un texto unas palabras entre comas, estamos hablando de una aposición. Y esto me va a ayudar a saber un poquito más del significado de un término que yo desconozco. Otro indicador que me va a permitir saber el significado de un término son las expresiones de equivalencia. ¿Qué son las expresiones de equivalencia? Estas me van a dar pistas a través de palabras o expresiones sinónimas y antónimas de la palabra cuyo significado se desconoce. De repente yo estoy leyendo en mi texto lo siguiente:
Todo el grupo se dirigió hacia un terreno yermo. ¿Yermo? ¿Pero qué significa yermo? Entonces, a través de esta expresión de equivalencia, yo puedo saber cuál es el significado de yermo. Dice, es decir, esa es una expresión de equivalencia, hacia un lugar árido. Cuando yo tengo una expresión de equivalencia, me voy a poder dar cuenta de que me está diciendo una palabra sinónima o antónima, según sea el contexto, de esta palabra que yo desconozco. ¿Qué será yermo? Un lugar árido. En este caso, la explicación un lugar árido es una expresión de equivalencia. Esta permite inferir que yermo significa lo mismo que árido. ¿Y qué es árido? Porque también de repente puedes desconocer la palabra árido. Es desértico, sin ninguna persona. ¿Sí? Todo el grupo se dirigió a un terreno yermo, es decir, hacia un lugar que no está sembrado, también puede ser. ¿Sí? En este caso, la explicación un lugar que no está sembrado permite inferir que yermo significa lo contrario a sembrado. Este es de antonimio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo saber el significado de una palabra? A través de una expresión de equivalencia. ¿Cuál es la expresión? Es decir. ¿Ok? Otra manera de saber un indicador cuando yo desconozco una palabra son los indicios de pertenencia. Estos me van a informar sobre la clase a la que pertenece la palabra desconocida. Por ejemplo, yo tengo este grupo de palabras. Dice, en el bosque aparecían imponentes el nogal, el álamo, el quejigo y el roble. De todas estas palabras hay una que me parece que es la que menos se sabe el significado. Pero yo me puedo dar cuenta del significado gracias a los indicios de pertenencia, es decir, ¿qué es el nogal? ¿Qué es el álamo? ¿Qué es el roble? Entonces yo puedo inferir el significado de que si estos son nombres de árboles, entonces el quejigo también. ¿Por qué? Porque es mi indicio de pertenencia. Es posible inferir el significado de la palabra quejigo porque ésta se encuentra acompañada de una serie de términos que brindan información acerca del conjunto al que pertenece. Así, las palabras nogal, álamo y roble indican que quejigo es también un árbol. Entonces, gracias a este indicador de indicio de pertenencia, puedo saber de qué este nombre que yo tengo, no lo conozco, ¿sí? Entonces puedo saber por la pertenencia que es un árbol. Y el último, el indicio, o mejor dicho, las descripciones funcionales me van a ayudar a que yo también pueda saber el significado de una palabra que no conozca. ¿Qué son las descripciones funcionales? Las descripciones funcionales informan sobre las acciones, propósitos o usos posibles de la palabra desconocida. Cuando me informa el uso de esa palabra desconocida, yo puedo saber a qué se está refiriendo. Dice, no tenía un taladro, así que utilizó el berbiquí para agujerear la madera. Entonces, ¿qué será berbiquí? Porque yo no conozco esta palabra. Sabiendo la descripción funcional, es decir, el uso que tiene esto, puedo darme cuenta que es un instrumento para agujerear la madera. Entonces se puede inferir que se trata de una máquina. ¿Sí? El significado de berbiquí, puedo saber que me sirve para agujerear la madera. Son estos cuatro indicadores que me van a ayudar a hacer una mejor inferencia. Primero tenemos las aposiciones, luego las expresiones de equivalencia, los indicios de pertenencia y por último las descripciones funcionales. Gracias a estos indicadores voy a hacer una mejor inferencia y puedo saber el significado de muchas palabras. Terminamos con esta primera parte
viendo un video que nos va a consolidar la información que hemos visto y también que hemos escuchado. Las inferencias en la lectura. Inferir es comprender aquella información que no está explícitamente en el texto. Se puede inferir siguiendo una secuencia lógica o ante la evidencia de los fenómenos. Por ejemplo, se sabe que hay humo después del fuego, que el naranja es el resultado de la combinación del rojo y el amarillo. Si se lee que está nublado el clima, se infiere la posibilidad de lluvia porque se sabe que así sucede. Si se lee que el joven tenía riquezas, pues se infiere que no tiene dificultades para comprar cosas. También si se lee que había pobreza o hambre o sed, se infiere que la necesidad provocará reacciones para satisfacerlas. Si se leen antecedentes de antivalores, como el odio, se infiere que en el futuro pueda suceder alguna tragedia. Otro ejemplo sería, si se lee que el camino estaba pantanoso, pues se deduce que provocará un atascamiento vehicular. Entre más procesos conozca el lector, mayor capacidad de inferir puede para encontrar información ausente en el escrito. Ok, entonces, gracias a la inferencia nosotros podemos tener mayor capacidad para comprender un texto. Está poniéndote ejemplos claros de lo que es la inferencia. Si nosotros vemos el cielo nublado, podemos inferir que va a llover, ¿sí? Entonces, así, con más información, podemos sacar más inferencias de nuestro texto. Ok, espero que haya quedado claro esta primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro libro de actividades y vamos a ir a la página 36. ¿Ya? Vas a ir, buscas ahí en la página 36. Si no tienes libro, te vas a la página de Cubicol. Ahí también he puesto las diapositivas que hemos tratado el día de hoy. Y estas diapositivas sí las vas a copiar en tu cuaderno. Después de haber puesto esta parte, vas a poner lo que vas a copiar no es el aprendizaje esperado, es esto, el título, la sesión, la fecha, y luego te vas a esta parte, que es inferir, y los 4 indicadores que hemos tratado el día de hoy. Eso es lo que vas a copiar en tu cuaderno. Después vamos a pasar a la página 36 y 37 del libro de actividades. Igual, si no tienes, lo puedes descargar de Cubicol, imprimirlo o si no, copiar las respuestas en tu cuaderno. Empezamos. Para iniciar, a partir de las ideas que se exponen en un texto, ¿es posible reconocer otras que están escondidas? ¿Qué pasos se deben seguir? Vuelvo a preguntar. A partir de las ideas que se exponen en un texto, ¿es posible reconocer otras que están escondidas? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? ¿Es posible reconocer algunas que están escondidas? Sí, para esto debemos leer. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro primer paso. Inferimos información de un texto. Voy a darles las pautas para poder inferir cualquier texto que tú leas. Cuando leemos un texto nos podemos dar cuenta de que existe información explícita, es decir, información que aparece escrita y que es muy fácil de reconocer. No obstante, también existe mucha información que el autor no manifiesta, pero que nosotros podemos inferir, o sea, la podemos deducir a partir de lo que dice el texto. Vamos a aprender cómo. Esta deducción parte, o esta inferencia parte de algo que no está en el texto, pero que nos vamos a dar cuenta cómo podemos sacar una conclusión de lo que no está en el texto.
¿Qué pasos tengo que seguir? El paso número 1, leer. Lo primero que tú tienes que hacer para poder inferir algo es leer. Y vamos a hacer la lectura de esto. Muy bien, dice, realiza una lectura exploratoria y toma nota de los datos que brinda. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar nota, puede ser acá en el costadito. Signos matemáticos. Hace unas semanas publicamos la historia de nuestros números. A muchos sorprendió saber que la numeración que usamos y el 0 llegaron a Europa de la India vía los árabes recién en el siglo XII. De ahí demoró mucho hasta que se hicieron universales y recién en la segunda mitad del milenio pasado fueron adoptados, o al menos aceptados, en la mayoría de los países de Europa. Los europeos los llevaron a América, donde existía un complejo sistema de numeración inventado por los mayas, que les permitió hacer cálculos astronómicos de alta precisión válidos hasta hoy. La costumbre de escribir números con letras, por ejemplo, 5 en lugar de 5, eventualmente se dio a los números, pero permaneció la de escribir las operaciones. Por ejemplo, en lugar de poner 5 por 4 igual 20, se siguió escribiendo 5 por 4 es igual a 20. Todo esto se hacía en latín, que era la lengua universal con la cual podían intercambiar información los pocos que sabían leer y escribir, y los menos aún que hacían operaciones matemáticas. Muy bien, hemos desarrollado la lectura de este texto, es solo una lectura exploratoria y después vamos a tomar nota de los datos que nos brinda. ¿Cómo? Primero, sacando una pequeña idea de cada párrafo. ¿Cuántos párrafos tenemos? Tenemos 4. En el primer párrafo, lo que podemos decir es que, podemos decir que utilizamos la numeración que provino de la India. ¿Ya? Que los números que usamos llegaron desde la India. ¿Ya? Entonces pongo acá párrafo 1, los números que usamos llegaron de la India. Segundo párrafo. De ahí demoró mucho hasta que se hicieron universales y recién en la segunda mitad del milenio pasado fueron adoptados y al menos aceptados en la mayoría. Entonces, en la segunda mitad del milenio los adoptamos. ¿Adoptamos qué? Los números. Tercer párrafo. Los europeos los llevaron a América, donde existía un complejo sistema de numeración inventado por los mayas, que les permitió hacer cálculos astronómicos. Entonces, la numeración fue inventada por los mayas. Listo. Y en el párrafo 4, la costumbre de escribir números con letras, por ejemplo 5 en lugar de 5, eventualmente se dio a los números, pero permaneció la de escribirlas, por ejemplo, con letras, ¿no? Entonces, este tipo de numeración, entonces podemos poner aquí los números escritos en letras, lo utilizaron mayormente los que hablaban latín, ¿sí? Vuelvo a repetir, los que escribían números en letras mayormente eran los que hablaban latín. Vamos a la siguiente lectura. Las abreviaciones. Cuando se trataba de operaciones, algunos comenzaron a emplear abreviaciones y en lugar de más, plus en latín, ponían una P. Y en lugar de menos, o sea, minus, ponían la M. Lo mismo sucedió con los demás signos, lo que demoró más en implantarse cuanto más complicada la operación que identificaba. Una excepción interesante fueron los egipcios,
que para las sumas usaron un par de piernas caminando. Como la escritura egipcia se podía leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, cuando las piernas caminaban en el sentido de la lectura indicaban suma y si iban a la contra indicaban resta. De acuerdo con los historiadores de las matemáticas, la cruz que usamos hoy para indicar una suma tiene su origen en la palabra et, que es y en latín, y aparece por primera vez en 1360 en el libro de Nicolás Oresme, obispo, filósofo y consejero de Carlos V de Francia. El signo menos demoró más de 100 años y aparece impreso por primera vez en 1489 en el Tratado de Johannes Wittmann, matemático alemán, quien da una explicación de que menos es minus y que el más es más. 24 años más tarde, el matemático galés Robert Recorde, en un libro de aritmética, fue el primero en llevar estos signos a Inglaterra. Estamos hablando de algunas abreviaciones con el más y el menos. Igual que lo que he hecho aquí, lo que vas a hacer es poner una idea de cada párrafo, ¿ya? Una idea de cada párrafo. Muy bien. Ok. Estamos aquí. En esta primera parte podemos decir que algunos empezaron a emplear abreviaciones del más y el menos, podemos decir. En este segundo párrafo, una excepción interesante fueron los egipcios, que para sumar utilizaban las piernas. Muy bien, los egipcios utilizaron las piernas para sumar y para restar caminaban en sentido contrario. Muy bien. En el tercer párrafo, de acuerdo con los historiadores de las matemáticas, la cruz que usamos hoy para indicar la suma tiene un origen en la palabra y en latín. Entonces, el origen de más tiene un origen latín. Y en este cuarto párrafo, podemos decir que el signo menos ya demoró más de 100 años y aparece impreso por primera vez en 1489. ¿Ya? ¿Gracias a quién? A este señor llamado Johannes Wittmann. Qué interesante es poder saber un poquito más de las matemáticas en comunicación. ¿Okay? Es algo que yo también desconocía. Nos vamos a la parte práctica. Nos vamos a la página 37. ¿Okay? En la página 37 lo que vamos a hacer es leer el texto una vez más y completar el siguiente cuadro. Como nosotros hemos leído 2 veces y hemos entrado a detallar cada párrafo, entonces no hay problema. Primero, vamos a ver qué tipo de texto es. Y le vas a poner aquí en esta línea, es un texto expositivo, primeramente. Colócale ahí. Es un texto expositivo. Pregunta. El paso 2 que estamos haciendo se llama comprender globalmente el texto. El paso 1 era leer. El paso 2 para poder inferir es comprender el texto. Entonces estamos respondiendo algunas preguntas del texto. ¿Qué tipo de texto es? Le pones es un texto expositivo. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué trata los textos? De la aparición de signos matemáticos. De la aparición de signos matemáticos. Ok. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Qué quiere darnos a entender estos dos textos? Informarnos objetivamente de un hecho o situación. Pones aquí, informarnos objetivamente
de un hecho o situación. Hasta ahí nosotros hemos podido hacer juntos. Ahora tú vas a poner. Primero lo que hemos hecho para poder inferir es leer el texto de manera atenta. Muy bien. El paso 2 es comprender globalmente el texto. Hemos respondido a estas preguntas clave y nos vamos al paso 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar información explícita. Vas a escribir 3 ideas extraídas del texto. Si no te alcanza, acá en esta parte vas a poner la tercera idea. 3 ideas del texto, ¿okay? De los 2 textitos. 3 ideas. ¿Ok? Eso lo colocas aquí. Y lo vas a poder poner también aquí 1, 2, 3, ya en la parte de acá abajo. Solo hay dos rayitas, ¿no es cierto? Muy bien, sacas 3 ideas de estos textos. Y el paso 4 es relacionar la información. Para inferir información sobre los signos matemáticos vas a utilizar las ideas identificadas en el paso 3. Pusiste 3 ideas del texto, entonces formúlate preguntas mentalmente interrogando la información explícita con que cuentas. Por ejemplo, ¿qué me dice esta idea acerca de la aparición de los signos matemáticos? ¿Cómo se relaciona la aparición de los signos matemáticos con la aparición de los signos de la suma y la resta? Son preguntas. A partir de las respuestas a las preguntas anteriores, elabora tus inferencias siguiendo los pasos mentales que se sugieren en el siguiente cuadro. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? Dice aquí, cuando se trataba de operaciones, algunos comenzaron a emplear abreviaciones. ¿Qué se deduce de esto? Cuando se trataba de operaciones, algunos comenzaron a emplear abreviaciones. ¿Qué deducimos de esto? ¿Qué podemos decir? Que con el tiempo se hizo necesario realizar operaciones con mayor rapidez. Es lo que podemos deducir, que con el tiempo se hizo necesario las operaciones, con el tiempo se hizo necesario realizar las operaciones con mayor rapidez. ¿Con qué conocimientos lo relacionó? ¿Con qué conocimientos lo relaciono? Con la aparición de los signos matemáticos, con la aparición de los signos matemáticos más y menos, ¿ya? Con la aparición de los signos matemáticos más y menos. ¿Qué infiero sobre los signos matemáticos? Infiero que los signos surgieron por la necesidad. Infiero que los signos surgieron por la necesidad de realizar operaciones con mayor rapidez. Miren, ya en los tiempos antiguos ya querían algo más rápido, pues, ¿no? Ustedes que les gusta todo lo rápido, no les gusta lo lento, sino todo lo que es en tecnología ahora es, pues, rapidez, ¿no? Igualmente, acá podemos decir que al surgir estos signos, en vez de escribirlos más, ¿no? Se utilizó un símbolo, ¿no? Más rápido. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué infiero de los signos matemáticos? Que los infiero que surgieron por la necesidad de realizar diversas operaciones con mayor rapidez. Igual vas a hacer esta parte. Mira, ¿qué dice el texto? Una excepción interesante fueron los egipcios, que para las sumas usaron un par de piernas caminando. Imagínate, ¿ya? Esto nos dice el texto. ¿Qué se deduce de esto?
¿Qué se deduce de esto? Que vamos a poner que no todas las civilizaciones emplearon los mismos signos. Claro, pues eso se deduce de esto. Los egipcios lo utilizaron diferente que de los latinos o los romanos, si quieres llamarlo, ¿no? ¿Qué deducimos de esta parte del texto? Que no todas las civilizaciones emplearon los mismos signos. ¿Con qué conocimientos lo relaciono? Que los egipcios constituyeron una de las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad. Que los egipcios constituyeron una de las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad. ¿Qué infieres aquí sobre los signos matemáticos con respecto a esto? Que los signos matemáticos son arbitrarios. Que los signos matemáticos son arbitrarios. Por ejemplo, los egipcios usaron un par de piernas. Por ejemplo, los egipcios utilizaron un par de piernas caminando, ¿ya? Ok, entonces llenando este cuadro, es muy importante comprender a cabalidad toda la información explícita de este texto para poder hacer las inferencias, ¿ya? Cuando nosotros inferimos, lo que nos va a ayudar y lo que yo también les voy a hacer hincapié es que ustedes tienen que leer bien y de manera atenta. Segundo paso, tienes que comprender lo que el texto te dice. El tercer paso, vas a identificar la información que está en el texto. Esto es lo que tú tienes que poner, 3 ideas del texto. Ojo, que estén bien planteadas, por favor. Y el paso 4 relaciona información que se presente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué deducimos de esto? ¿Qué infiero acerca del tema que son los signos matemáticos? ¿Ok? Muy bien. Esta es una pequeña práctica, es una práctica súper pequeña. Y lo que yo voy a revisarte es que aquí vas a responder esta pregunta en cada uno de estos párrafos. Le vas a poner una idea, un tema, de qué trata este párrafo, de qué trata este párrafo, de qué trata. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí, pues, ¿no? Igualmente de aquí, de las abreviaciones, ¿de qué trata este párrafo? Ya no me alcanza, entonces lo pongo de repente en esta parte, ¿ya? Si quiero lo hago en el cuaderno, como ustedes gusten. Pero de cada párrafo tienes que ponerme el tema. Ese es tu trabajo. Igualmente esta parte, ¿ya? Muy bien. Para terminar, quiero decirles que cuando nosotros realizamos una inferencia, no siempre se nos va a presentar de manera clara. Muchas veces tenemos que sacar una conclusión de algo que no está en el texto. Y por eso esto nos va a ayudar como una habilidad para la comprensión lectora. Muy bien, hasta ahí nosotros vamos a hacer nuestra clase el día de hoy. Como siempre, le vas a sacar una fotito, ¿ya? Después de sacarle esta fotito, vas a mandármelo a mi correo institucional o a Cubicol. Acá está mi correo, ya saben cómo se escribe. Y me vas a mandar de las dos caras. Algunos chicos me mandan la foto de solamente esta cara. O sea, me mandan incompleto. Y yo a veces les tengo que poner, me mandaste incompleto, trabajo incompleto. Así que por favor, sácale de los dos. ¿Por qué? Porque de este yo voy a ver
que me estés poniendo el tema de cada párrafo. Igualmente aquí, tema de cada párrafo. ¿De qué trata este párrafo? ¿De qué trata este párrafo y este párrafo? ¿Ok? Muy bien. Entonces me mandas la fotito de las dos caras, por favor. ¿Ya? Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos nuestra próxima clase. ¿Cuándo nos toca? El 20. Ya sabes, para el 20 no te olvides de investigar estos temas porque yo voy a utilizar el chat para preguntar si realmente tú has estudiado estos temas. ¿Ya? Estudia estos temas, por favor, para el 20. El 20 tenemos ya el texto expositivo. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Cuídate. Y ya sabes, sigue las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Que Dios te bendiga.